Nuestro tema hoy es un rey enfermo de muerte. Voy a repetir varias veces este título y también la cita. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. Segundo libro de Reyes, el capítulo 20, versículos 1 al 7. Allí tenemos la lectura que vamos a hacer hoy y el título, como ya dije, un rey enferma de muerte. Es una hermosa historia que tenemos en la palabra del Señor y bueno, que Dios nos ayude, nos guíe y nos enseñe claramente lo que es su voluntad. Muchas cosas tenemos en la palabra del Señor que aprender juntos y si es posible memorizar. Y tenemos que tener en cuenta que Dios nos ama mucho y espera lo mejor de nosotros. Y Él merece que también le entreguemos lo mejor. Entonces, sugiero, como ya dije, que tengan para anotar, para tomar nota, papel, lápiz y también la posibilidad de escribirme a mi email abueliti@gmail.com. Es interesante que podamos ayudarnos en este trabajo todos juntos y comenzar a edificarnos juntamente con el Señor. Entonces el título de nuestra meditación hoy es Un rey enferma de muerte. La lectura, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. Con la ayuda de Dios vamos a recorrer algunos versículos y tratar de obtener alguna enseñanza de este pasaje. Que el Señor nos ayude y nos guíe claramente en la meditación.
Muy buenas noches, hermanos. Bienvenido a cada uno de los que ya están conectados y a los que llegarán también. El título de nuestra meditación hoy: un rey enferma de muerte. Y la lectura está en el segundo libro de Reyes, el capítulo 20, versículos 1 al 7. Un rey enferma de muerte. La lectura de la palabra de Dios, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 1 al 7. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Esa es la lectura. Ahí está nuestra meditación de hoy. Un rey enferma de muerte. Una vez escuché un caso de un hombre que recibió la visita de la muerte, y la muerte le dijo: el sábado vengo a buscarte. El hombre se asustó tanto, no se quería morir. Entonces dijo: no me va a encontrar. Se rapó la cabeza, se disfrazó todo lo mejor que pudo y salió de la casa. Y el día señalado, el sábado, llegó la muerte y no lo encontró. ¿Dónde estará? Y se puso a buscarlo por todas partes. Y el hombre se había ido a una fiesta donde había muchísima gente y se mezcló con todos allí. La muerte llegó a buscarlo por todo el pueblo y por fin, ya a última hora de la noche, se metió en esa fiesta para ver si lo descubría. Y se ve que el disfraz era bueno porque ni la muerte lo reconoció. Y por fin, de tanto dar vuelta, se colocó al ladito, bien al lado del hombre a quien estaba buscando, pero sin conocerlo. Ya desanimado dijo: bueno, no puedo ir con las manos vacías. Ya que no encuentro, me llevo a este pelado. Y al final así llevó al hombre que estaba buscando. Este cuento de la imaginación popular revela algo bien interesante. Porque en el fondo, todo el mundo sabe que de la muerte nadie se salva. Ni hay forma de ocultarse. Ahora, lo que la Biblia nos dice no es cuento. En Eclesiastés capítulo 8, verso 8 dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Bien, ahí tenemos la historia y el trasfondo. Este hombre que era bueno, en realidad era un hombre bueno. Dice la Biblia que es uno de los mejores reyes. Y uno se pregunta a veces, yo he visto muchos casos de hombres, hermanos, hijos de Dios muy buenos, que murieron jóvenes. Algunos eran ancianos de la iglesia, otros diáconos, otros grandes siervos de Dios, que como diríamos prometían mucho, pero se mueren y Dios los lleva. ¿Por qué los lleva? Tal vez una pequeña indicación nos da la Biblia acá en el libro de Isaías, el capítulo 57, que a veces suele utilizarse en los velorios, en la despedida de los hermanos que parten con el Señor. Isaías 57, versículos 1 y 2 dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Perece el justo. Los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Dios quería llevarlo a Ezequías, pero él no quiso. Y uno puede preguntarse por qué este rey no quería morirse. Ya de entrada podemos aprender al menos dos cosas: que los reyes también lloran por temor a la muerte. Y la otra cosa es que los reyes suelen creer que no deberían morir como los demás porque son buenos. ¿Quién no se considera bueno? Aquí también la Biblia nos habla y dice, Eclesiastés 7, del 20 al 22. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los filósofos, los grandes estudiosos de la conducta humana, razonan y especulan mucho acerca de la muerte y por qué la muerte y por qué la vida, y en fin. Hay algunas indicaciones en la Biblia de que ciertamente, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y también otros pasajes, especialmente en Proverbio dice que el necio y el malo morirá a la mitad de sus días. Claro, por la forma de vida tan tremenda que lleva. Se busca y bueno. Entonces ahora ya aprendimos al menos dos cosas. Que los reyes también lloran por temor a la muerte. Y que los reyes suelen creer que no deberían morir como los demás porque son buenos. Y realmente uno se deja pensando, ¿por qué mueren los buenos y quedamos los otros? Es una cosa que solo Dios sabe. ¿Y cuál es la causa del temor de la muerte? Porque uno se pregunta por qué Ezequías no quería morir. El mensaje que recibió no era fácil también. Podemos después preguntarnos varias cosas. Pero, ¿cuál es la causa del temor a la muerte? Vamos a ver un pasaje en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56. 1 Corintios 15, versículos 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. 1 Corintios 15, 55 y 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Eso es lo que le pasó a Ezequías y nos pasa a todos. Muchas veces se escucha decir, yo no tengo miedo de la muerte. Pero cuando se siente un poco mal, enseguida llama a la ambulancia y pide remedio, inyecciones, todo lo que hay. Y no era que no tenía miedo de la muerte, es que está dentro de nosotros eso. ¿Pero por qué es eso? El aguijón de la muerte es el pecado. Si no hubiéramos tenido pecado, no iba a haber temor de la muerte. Y también está la acción del enemigo, que por causa del temor a la muerte nos tenía esclavizados con él. Bien, el único que vino, el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, es el único que puede resolver esto. En Juan 1:29 dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, quita ese aguijón, eso que nos da tanto miedo. Y entonces la actitud cambia totalmente. El apóstol Pablo, por ejemplo, fue ayudado y él sí le ayudó al apóstol Pablo para estar tranquilo ante la posibilidad de la muerte, porque para él, en realidad, ya estaba muerto con Cristo, según dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenía resuelto por la fe en Cristo. Tal es así que en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire la diferencia entre lo que piensa un creyente y los que piensan, como dice en Filipenses 4:13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Cuando uno no tiene esperanza, claro que tiene razón de estar triste, asustado, preocupado, hasta desesperado. Hay mucha desesperación a veces en la muerte de la persona que no tiene a Cristo y en sus familiares, porque realmente les espera una eternidad lejos de Dios. Y dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida. Y la ira de Dios está sobre él. Imagínese un futuro tremendo. Y pensando de nuevo en nuestro rey Ezequías, ¿por qué no quería morir el rey? Tendría tal vez muchas cosas que ordenar, porque el mensaje que recibió no era liviano, ordena tu casa porque morirás. Ahora pensemos un momento. Este mensaje que recibió tan tremendo el rey Ezequías podría aplicarse a mí y a ti también, a cada uno, incluso de los mejores creyentes. Ordena tu casa porque morirás. Vamos a ver. Enseguida vamos a profundizar más. ¿O será que estaba muy apegado a su área de confort, al poder, la fama, a sus planes, a sus seres queridos? En fin, tantos motivos posibles podemos pensar. Y por llorón consiguió 15 años de vida extra. Si tenemos en cuenta lo que pasó en ese tiempo, le hubiera convenido mucho más morir cuando Dios le dijo. Porque ocurrieron muchas cosas en esos 15 años extra. Dos cosas principales. Se enalteció su corazón. Hizo ostentación de sus tesoros. Y por eso vino el castigo sobre Israel. Dice la Biblia que Dios le dejó, como suele dejarnos a nosotros también,
Se suele decir, si quieres saber cómo es realmente una persona, dale poder, dale riquezas, dale salud, dale todo lo que quiere y vas a descubrir lo que hay en su corazón. En el segundo libro de Crónicas, el capítulo 32 y el verso 31, segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 31, dice: Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Y aquí les voy a contar una experiencia reciente mía. Estudiando la palabra y preparando mensajes, me di cuenta que necesitaba mucha sabiduría. Y me acordé de dos versículos. Uno en Santiago 1.5 dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Entonces, en base a eso, también otro texto en Jeremías que dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Wow! Yo dije: claro, Señor, te pido eso, por favor. Necesito tu sabiduría. Y ¿sabe qué me hizo entender el Señor? Y me dijo: ¿sabes cuál es la cosa grande y oculta que tú no conoces? Una de las cosas grandes y ocultas que tú no conoces es tu propio corazón. Vos no conocés tu corazón, porque tu corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Nadie lo conoce, solo el Señor. Esa es la cosa grande y oculta que vos necesitas saber. No tanto de cómo es el universo, las grandes interrogantes que hay sobre la vida, sobre tantas cosas y milagros. No, no es eso. Como también dijo el Señor una vez: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Y aquí vemos un caso. En esos 15 años extra que vivió Ezequías, dice segundo libro de Crónicas 32, verso 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Esa es la tremenda responsabilidad de un líder, en la iglesia o en casa, en cualquier lugar. Su pecado, su equivocación, afecta a muchísima gente. Y aquí tenemos la explicación en el verso 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. O sea que el que tal vez hoy es considerado un gran espiritual, un siervo ejemplar, no, maldito el hombre que confía en el hombre. El Señor únicamente conoce. En determinadas circunstancias, en determinadas condiciones, dice acá que Dios le deja para probarle, para hacer conocer lo que hay en su corazón. Bueno, eso Dios me habló a mí. Y me dijo: ¿sabes cuál es la cosa grande y oculta que vos no conoces? Tu propio corazón. Ese es lo que tenés que procurar de conocer en primer lugar y reconocer y humillarte. Gracias a Dios que Ezequías, dice el verso 26, para que seamos justos. También dice el verso 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Gracias a Dios que está siempre esa posibilidad de humillarnos, de reconocer, de confesar y dejar. Y ese es el mejor legado que podemos dar.
dejar para nuestra posteridad. La otra cosa que ocurrió en esos 15 años extra es que nació Manasés, porque dice la Biblia que era de 12 años Manasés cuando murió su padre. Y él comenzó a reinar cuando tenía 12 años. Dice que fue un rey malísimo, el peor de los reyes, que trajo la ira de Dios también. A pesar que para ser justo también después de hacer tantas maldades se humilló. Y al menos recibió misericordia de Dios. Pero dice en segundo libro de Crónicas 33:1, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y en el verso 6 dice, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Ese hijo nació en esos 15 años extras. Quiere decir que, como leímos en Isaías 57, muere el justo y nadie entiende que de delante de la aflicción Dios lo quitó. Dios quiso librarlo a Manasés de esto. Digo a Ezequías, quiso librarlo. Y le dijo, ordena tu casa porque morirás. Él lloró, se pataleó, no quiso y consiguió 15 años extra. Otra cosa que estuve pensando, qué bárbaro, menos mal que ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir, porque si vos sabés que vas a morir dentro de 15 años y está llegando el año 14 y medio y se acerca el momento, ya sabés que no son más, ni un día más. Entonces, cuestión de bañarse, no vaya, acostarse tranquilito y esperar, porque es terrible, hasta ahí llega. Y entonces, lo mejor para el día de la muerte es estar en paz y en orden con Dios y los hombres. Lo mejor para el día de la muerte es estar en paz y en orden con Dios y los hombres. Y también confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que Él no se equivoca. Eso explica muchas muertes prematuras que figuran en la Biblia, como el de Josías, otro rey bueno que murió joven, y tantos hermanos fieles que yo conocí en nuestro país y también en otros países, que fueron grandes siervos de Dios y el Señor los llevó joven. Bueno, eso es el misterio. Qué cosa tremenda, ¿no? Pero hablando de poner en orden, ordena tu casa porque morirás. Qué tremendo mensaje. Dije que íbamos a considerar si es aplicable a nosotros o no. Fíjense, todos vamos a morir, o sea que moriremos también. Y tenemos una casa, tanto material como otra, que dice la Biblia, la casa somos nosotros, el templo del Dios viviente, morada de Dios en el Espíritu. Ordena tu casa. No solamente poner bien las sillas, las mesas, los muebles, el patio, que a veces los libros, la oficina como la mía, bien desordenada a veces. Entonces ordena eso, ordena los papeles, documentos del terreno, para que no quede un problemón para la posteridad, para los hijos, pobrecitos que no saben qué hacer después. Las cuentas, las facturas, todo lo que hay que ordenar, llevar una vida ordenada. Eso en cuanto a las cosas materiales, pero en las cosas espirituales, en esta casa que es templo del Dios viviente, también a veces metemos cosas y hay cosas desordenadas. Por ejemplo, vamos a ver
una de las cosas que puede ser desordenada en nuestra casa. En la carta de los Colosenses, el capítulo 3, el apóstol Pablo habla de algo interesantísimo que a todos nos conviene prestar atención. Porque ese mensaje, ordena tu casa porque morirás, es para mí y es para vos también. Dice en Colosenses capítulo 3, versos 5 en adelante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. En vosotros, ordena tu casa. No te preocupes por ordenar lo que está afuera, a todos los fornicarios, adúlteros y todos los desastres que hay en el mundo. Vos no te preocupes por eso. Dios juzgará a ellos. Lo que está afuera juzgará a Dios. Pero acá dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Ahí tenemos, pasiones desordenadas. Malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Ordena tu casa, porque morirás. Tremendo mensaje, que yo lo tomé primero para mí mismo. Hermanos, entonces, en conclusión, voy a repetir. Lo mejor para el día de la muerte es estar en paz y en orden con Dios y con los hombres. No tener cosas guardadas, raíz de amargura, falta de perdón, esas cosas con nadie. Ordena tu casa. Amargura, si hay malos deseos, pasiones desordenadas. Esa es la primera cosa. La primera cosa, entonces, lo mejor para el día de la muerte es estar en paz y en orden con Dios y con los hombres. Y la segunda cosa es confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si Dios te quiere llevar hoy, gracias a Dios, porque Él sabe qué va a pasar mañana y te está queriendo librar. Él no entiende, dice, que de delante de la aflicción es quitado el justo. Así que esa es la actitud correcta del que tiene a Cristo en su corazón. Gracias a Dios, y que Dios bendiga a cada uno. Nos veremos en una próxima oportunidad. Amén.